Yosh. Hola, soy Amparo Perucho. Voy a hacer esta pequeña formación sobre básicamente trabajo en equipo y gestión de la competición. ¿Qué necesitáis saber sobre mí? Genuinamente muy poco. Solo necesitáis saber que llevo como 2 años y medio, 3 casi, en el circuito de P, y que he participado como adjudicación, como equidad, como debatiente, como jurado, prácticamente, menos como tabulación, he estado en todos los puestos. ¿Cómo vamos a estructurar o qué vamos a aprender en esta formación? Va a ser una formación relativamente corta, ¿no? Van a ser entre media hora y 45 minutos, sobre todo porque está fundamentada en que tengáis un listado de herramientas, tanto académicas como emocionales, para que podáis, si queréis, aplicarlas y tener mejores resultados, pero también que entendáis que son opciones para poder lidiar con lo que es una situación muy atípica, que son torneos de debate competitivo y que pocas veces podemos compararlo con literalmente nada más de lo que pasa en nuestras vidas. Estructuralmente este taller va a tener 2 puntos. 1, la gestión de la competición. 2, trabajo en equipo. ¿Por qué este orden en particular? Este orden en particular es porque la gestión de la competición es la parte donde hay un mayor empalme entre conocimiento que podéis utilizar si queréis aplicarlo a lidiar con situaciones durante un torneo, pero también tiene explicaciones, sobre todo psicológicas, acerca de cómo funcionan las personas metodológicamente a lidiar con cosas como estrés, frustración, nervios, que es algo a lo que generalmente las personas nos enfrentamos durante esta competición. Por eso vamos a empezar por la competición y después iremos al trabajo en equipo, donde también tenéis múltiples talleres que van en profundidad en pequeños de los puntos que yo voy a, de forma más general, introducir para que sepáis que existen y si queréis profundizar en ellos, estoy 100% dispuesto a dar una bibliografía más extensa al respecto. Vamos entonces al primero de los puntos, ¿no? Que es la gestión de la competición. Ok, la gestión de la competición la entendemos en un cómo reaccionamos a las exigencias académicas y emocionales de un torneo competitivo, a través de 2 mecanismos fundamentales, la autorregulación y la corregulación. ¿Qué significa esto? Significa que un torneo competitivo normalmente es un espacio donde las personas tenemos un nivel muy alto de exigencia con respecto a el estrés el que estamos soportando, la velocidad a la que va nuestro cerebro, la cantidad de cosas que tenemos que hacer, los espacios por los que nos tenemos que mover, las neuronas que tenemos que conectar muchas veces, y eso es un esfuerzo, o sea, es un esfuerzo constante y sistemático. Los torneos que duran 2, 3, 4, 5 días y que tienen múltiples rondas, normalmente lo que hay es un desgaste cada vez mayor de todos esos esfuerzos que se van acumulando. El cómo reacciono a estas exigencias, la autorregulación se refiere a yo individualmente, qué mecanismos puedo tener, qué herramientas puedo utilizar para que en mi propia burbuja dentro de mi cabeza tenga una mayor sensación de tranquilidad y una mayor sensación de seguridad la mayor parte de las veces. Y la corregulación es entender que a lo mejor yo no soy capaz de una forma total o satisfactoria de lidiar con una situación y puedo apoyarme en otras personas y por lo tanto tener como dinámicas muy específicas donde nos complementamos y nos corregulamos tanto emocional como académicamente. Fundamentalmente, la autorregulación y la corregulación sirven para reconocer la incertidumbre. ¿Por qué digo esto? Porque lo más importante para la gestión de la competición es algo que no nos dicen generalmente y es hablar previamente a tener esa competición de cuáles son las formas más efectivas para nuestra pareja en términos de la dupla de debate con la que estamos compitiendo o para nosotros mismos cuando estamos en un rol de adjudicación, de jurado, de lo que sea. Esa conversación previa, lo que instamos muchas veces es a tener justamente unos mecanismos ya preconcebidos que podéis utilizar. ¿Por qué esto es importante? Porque si partimos desde cero en una situación de estrés, nuestro cerebro lo que hace es pensar que hay un esfuerzo más al que yo tengo que llegar para conseguir estar en un estado mínimo de tranquilidad. Si esto lo hacemos antes de la situación de estrés, la situación de esfuerzo constante, tenemos más capacidad de investigarlo, adaptarlo a nuestras propias circunstancias, de cómo funciona nuestro cerebro, de probarlo y no probarlo, pero sobre todo, cuando llega el momento de estrés, ya no es un esfuerzo más, sino que es como una cajita a la que podemos acceder directamente y utilizarla de una forma más clara. Entonces ya no es un esfuerzo, sino que es justo lo contrario, es como el salvavidas o el backbone, el plan B, lo que queramos decir, nuestro espacio de colchoncito para poder lidiar con los esfuerzos sistemáticos que tenemos que hacer. Lo primero, por tanto, en esta gestión de la competición es que intentéis tener una conversación consciente y previa con la pareja con la que estéis debatiendo, con el resto de equipos, si es que estáis en un equipo de academia,
pero sobre todo con uno mismo, acerca de cómo quiero llevar estas situaciones o cómo probablemente me conozco o tengo que intentar conocerme un poco para lidiar con estos esfuerzos sistemáticos. ¿Cómo vamos a entender la gestión de la competición? En tres causísticas, que son las más probables y las que a todo el mundo más le preocupa cuando está en un torneo competitivo, y es lidiar con los nervios, lidiar con la frustración y lidiar con el estrés. Vamos por orden. El orden de los nervios, frustración y estrés es la escalabilidad de estos sentimientos y de estas reacciones. Los nervios es algo que pasa en grados pequeños y que puede ir proporcionalmente subiendo. Pero normalmente lo que suele pasar es que es dentro de lo que pensamos como peores escenarios de cómo me va a afectar la competición, es como el escalón 1 de, ok, puedo estar nervioso, pero sigo teniendo cierta funcionalidad. El segundo escalón, que es la frustración, impide un poco más la funcionalidad porque normalmente tiene una permanencia en el tiempo más allá del momento en que yo me estoy sintiendo frustrado. Entonces es un segundo escalón que hace que lidiar con ello sea un poquito más difícil. Y el tercer escalón es el estrés, que el estrés es cuando de forma constante y sistemática vamos escalando cada vez más en los esfuerzos que estamos haciendo y llega un punto en que nuestro cerebro entra en un cortocircuito, overload, y el estrés y los químicos que van relacionados con ellos simplemente nublan de una forma bastante fuerte la manera en que tenemos de lidiar y de sentirnos bien, pero también de hacer unas buenas intervenciones, si es feedback, si es imponer las mociones, si es la propia intervención dentro del discurso. El orden es precisamente como de el problema más chiquito, entre comillas, a cómo puede ir escalando en diferentes situaciones y cómo permanece en el tiempo. Vamos ahora y sí al primero, lidiar con los nervios. Ok, ¿qué son los nervios, no? Los nervios son una respuesta a una inseguridad contextual o bien interna o bien externa. Esto quiere decir que hay algo en el contexto de una competición de debate que nos hace que no tengamos una certeza que nuestro cuerpo y nuestro cerebro vaya a funcionar de forma efectiva, entre comillas. ¿Por qué digo efectivo entre comillas? Porque normalmente no tenemos como un input de tenemos que estar al 100% en todas las situaciones, ni hay como un estándar extraño de perfección absoluta por parte de las personas. Pero lo que sí hay una seguridad, una certeza de poder lidiar justamente con un contexto que sale dentro de nuestra zona de confort o que está completamente alejada de la misma. Lo que suele pasar en los torneos de debate en relación a los nervios es que o bien externamente hablar en público significa una salida de esta zona de confort en la cual no tengo certeza y por tanto me siento inseguro de cómo son las estructuras, de qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, cuáles van a ser las mociones, cómo me voy a enfrentar con los otros equipos, y un montón de causísticas que pasan por nuestro cerebro, pero también que internamente no estamos del todo preparados o no sentimos que estemos genuinamente preparados para lo que viene a ser exponernos delante de personas y que nos juzguen de forma explícita lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, la estructura que estamos teniendo, etcétera. Entonces, lo que suele haber es una inseguridad por parte de las personas en que nuestro cerebro hace, o no tengo una certeza a la que poder cogerme, entonces me siento nervioso y nuestro sistema lo que empieza a hacer es intentar buscar por todos los lados patrones a los que cogerse. Por eso cuando estamos nerviosos tendemos a ser más dificultosa que nos concentremos, por ejemplo, porque estamos constantemente buscando inputs a los que cogernos de certeza, pero ninguno nos satisface porque nuestro cerebro está en un momento en el que no sabemos muy bien cómo coger esos pequeños inputs de seguridad y apropiárnoslo hacia nosotros. Por ejemplo, el caso más común son los nervios antes de empezar un discurso. ¿Cómo podemos lidiar con los nervios en múltiples escenarios? ¿No? Vamos a hacerlo con la autorregulación y con la corregulación. Okay. El mecanismo, para mí la premisa fundamental de la autorregulación de los nervios es recurrir a focos de seguridad particulares. Esto quiere decir que en un contexto interno o externo donde sentimos que no tenemos esas certezas, podemos prepararnos nosotros antes del torneo para tener focos de seguridad a los que anclarnos en caso de que nos pongamos en este estado de nerviosismo y que cuando estemos buscando con la mirada numerosos inputs, tengamos uno ya en el que, de nuevo, sea una cajita a la que podemos intentar recurrir y que calme ciertos incentivos que tienen nuestros cerebros para continuar buscando sistemáticamente inputs de certeza y de seguridad. Uy, perdón, me pica el ojo. Ok.
¿Qué focos pueden ser autorregulatorios, ¿no? El primero son focos de conocimiento. Significa que, por ejemplo, yo tengo muchos nervios porque viene la ronda 5 de CMUD y sé que me va a comer una fantástica emoción de la que no necesariamente tengo mucha idea. ¿A qué puedo recurrir? A un foco de conocimiento de un case file, por ejemplo, donde yo puedo volver a leer conocimiento que ya he procesado, que he estudiado, el que soy consciente, que entiendo. También puedo hacerlo de, estoy nerviosa porque a lo mejor estoy juzgando durante un debate y están pasando cosas que no sé muy bien cómo evaluar. ¿A qué puedo recurrir? Al conocimiento, al foco de conocimiento que es el manual de CMUD y ir a criterios específicos por los cuales puedo intentar justamente ver la lógica segura en cómo se evalúa esta causística particular. Porque a lo mejor baja de gobierno ha hecho un desencuadre o a lo mejor alto de oposición ha intentado impugnar una definición o hay una comparativa que es muy cerrada y no se han concedido puntos de información y los nervios de no sé cómo lidiar, estoy insegura acerca de cómo lidiar con esta situación, los puedo calmar con un foco de conocimiento. Es importante que tengáis, dependiendo del rol que vais a ejercer, muchas veces diferentes tipos de focos de conocimiento. Por ejemplo, cuando sois personas debatientes, algo que ayuda mucho en términos de conocimientos, tener diccionarios, es tener el manual de CMUD para interpretar los tipos de emociones y cómo se tienen que evaluar o cuál es mi carga de la prueba, pero también justamente un case file con el que reconocer qué conocimiento tengo. Lo más importante de los focos de conocimiento es entender que no pueden estar procesados o no es la mejor idea procesarse en el momento desde cero. No es la mejor idea que si yo tengo nervios porque estoy escuchando canciones y, por ejemplo, suenan en ruso y digo, mierda, no me estudié lo que viene siendo Rusia porque me daba mucho palo, porque me sentía incapaz de hacerlo, porque había demasiada información, por lo que sea. En el momento que estamos escuchando las canciones y nos empezamos a sentir nerviosos, no es la mejor idea empezar a buscar todo lo que sea, lo que aparece en internet acerca de Rusia y empezar en ese momento a procesar información. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es poner ese esfuerzo de más en una situación donde tenemos una temporalidad que ya nos condiciona. Sabemos que las canciones no van a durar 25 minutos, sabemos que duran 3, 4, 5, 15 minutos el equipo de adjudicación, cómo va súper chill de tiempo, y luego ya sabemos que vamos a tener que entrar a la emoción. No es bueno que intentemos absorber el conocimiento de cero, porque nuestro cerebro tiene como un doble procesamiento que hacer. Uno es lidiar justamente con los nervios y la inseguridad previa que ya estaba pasando dentro de nuestra cabeza, pero segundo es que ahora tengo que encontrar información, seleccionar información, resumir información, procesar información y sintetizar información para que esto sea productivo para debate, porque cuando leemos normalmente un artículo o cuando leemos una noticia de cero, no es que de repente digo, sí, lo entiendo y esto aplicaría el debate como mágicamente en todas las situaciones, sino que tengo que hacer ahora 5 procesos en una temporalidad. No es bueno o no es lo más adecuado que esto sea desde cero, pero previamente podemos reconocer que estos tipos de nervios de falta de conocimiento son suplibles. Podemos investigar antes de que pase el torneo de qué es lo que está pasando en Ucrania, qué es lo que está pasando en Rusia, qué es lo que está pasando en las elecciones de Corea del Sur, qué es lo que está pasando con Israel, qué es lo que está pasando como en las relaciones sociales con Tinder, qué es lo que está pasando con los Oscars. Podemos investigar y tener un foco de conocimiento seguro. Pero cuando llega el momento y nos sentimos nerviosos, intentar acceder a un foco de conocimiento desde cero no es la mejor de las ideas, justo por lo que ya acabo de explicar. La segunda cosa a la que podemos recurrir de autorregulación son focos de dispersión. Hay momentos en que solamente nos sentimos muy nerviosos porque no tenemos seguridad de cuál es la emoción que va a salir, cómo va a salir, cuál es la formulación, cómo va a ser el draw. Es una ronda cerrada, no sé cómo ha quedado en la ronda anterior, entonces dependiendo de cómo haya quedado mi cerebro va a intentar buscar un patrón y hacer el mágico backstabbing y simplemente me siento muy nervioso. Una manera que suele ser bastante efectiva de lidiar con eso es con focos de dispersión. Videojuegos, música y en general cosas que hagan que nuestro cerebro relativice la importancia de no tener una certeza con respecto a qué es lo que va a pasar después. Es enfocar no al voy a tener que lidiar con una incertidumbre, voy a tener que lidiar con una incertidumbre y estar en un bucle de nerviosismo, sino, ok, eventualmente esto va a pasar. ¿Cuáles son las cosas que a mí me gustan y generan que hayan químicos positivos dentro de mi cerebro? Porque me siento más feliz, porque entra dopamina, entra serotonina en nuestras cabezas.
La música, irte al sol durante 2 minutos, respirar, lo que sea, son mecanismos de dispersión de el foco que me estaba dando nervios. Ahora ya no es lo único que tiene mi cerebro en términos de los inputs externos en lo que puede enfocarse. La música, videojuegos, como incluso ponerse a leer un libro, ponerse como cualquier lo que pensemos con respecto a la dispersión, genuinamente es de las cosas más intuitivas. Hay muchas personas que durante los torneos necesitan, antes de la emoción, ponerse los auriculares y estar 2 minutos con su canción de música clásica o con su canción de pump-up song, lo que sea. Es súper efectivo para lidiar con los nervios, justo porque desplaza el cuánto de importante es que estés sintiendo incertidumbre con respecto a lo que está pasando. El tercero de los focos de autorregulación son focos de contención. Y este es, peor de los escenarios, cómo yo tengo conocimiento de uno mismo y sé reconocer qué va a pasar y qué es lo peor en última instancia, cómo tendría que lidiar con ello. Y es, me pongo cada vez más nervioso, cada vez más nervioso, cada vez más nervioso. Un foco de contención, es decir, ok, empiezo a reconocer que me estoy poniendo muy, muy, muy nervioso. Vamos a ver si alguno de los dos primeros focos, es decir, un foco de dispersión o un foco de conocimiento, nos puede hacer calmar como para que no escale más. El foco de contención, el objetivo principal no es calmar a cero los nervios, sino es evitar que escale de forma sistemática. Puede ser ponerte a hablar con un compañero, puede ser justamente volver a los dos focos previos que hemos ido, pero el foco de contención siempre es reconocimiento interno de esto está escalando, vamos a intentar regular esta escalabilidad. Esos son los métodos de autorregulación para los nervios, o los que yo creo que en la generalidad suelen ser más intuitivos de acceder a las personas y que podéis también utilizar como mecanismos por los cuales las personas lidian con los nervios. Corregulación. La corregulación es fundamentalmente reconocer que está pasando este estado de nerviosismo e inseguridad en otra persona y tratar de facilitar herramientas para que en última instancia, o bien como la propia persona las adapte, o bien entre los dos creéis dinámicas que las adaptéis. Lo más importante de la corregulación es siempre que hay una comunicación asertiva, donde hay un reconocimiento explícito de qué es lo que me pone nervioso, cuándo necesito corregular y cómo necesito corregular. Ok, ¿qué me pone nervioso? Es una conversación que puede venir previa al torneo, ¿no? No necesito ver los tics de mi compañero de que se está cogiendo el pelo, de que se está tocando las manos, está como con las piernas temblando para reconocer que está nervioso. Esta conversación es antes de llegar al torneo, decir, ok, a mí me pone muy nervioso cuando está a punto de lanzarse la emoción, porque genuinamente no saber qué es lo que voy a tener que debatir ahora me pone muy nervioso. Ok. Hay personas que le pone muy nervioso justo el anuncio de resultados. Es como, va, dos situaciones particulares donde sabemos que nuestro compañero de debate va a tener que lidiar con un esfuerzo particularmente grande. Ya sé que en esos momentos, si es que yo puedo hacerlo también, puedo intentar corregular y que en última instancia no sea la responsabilidad única de cada uno, pues ya estar mejor y ya te apañarás. Es importante, dentro del que se pone nervioso, entender justamente que cuando necesito corregular no es necesariamente en las mismas causísticas, ¿no? La corregulación solo es efectiva si es compatible las formas en que las personas están interactuando. Si yo soy una persona que se pone muy, muy, muy nerviosa y cuando me pongo nerviosa mi tendencia es a huir de las situaciones y como irme de los espacios de forma física, y hay otra persona que cuando se pone muy nerviosa justo lo que quiere es cógeme, aquí hay probablemente una incompatibilidad en cómo lidiamos con los nervios. Lo que hay que evaluar es generalmente cuándo necesito esa corregulación o cuándo solo necesito genuinamente tener una autorregulación por parte de mi lado. Porque si no, una persona intentará ayudarme, yo intentaré ayudar a la otra persona, pero en última instancia estaremos chocando porque lo que necesitamos no es lo mismo. Nuestro cerebro no lidia de igual forma con la seguridad o la ausencia de la misma. Es importante entonces tener una conversación previa donde es como, ok, cuando está pasando este nerviosismo, ¿cómo suelo lidiar? Ok, es yéndome, es acercándome y ver si la otra persona es capaz de decir, si yo también estoy nerviosa, no puedo lidiar con esto porque yo justo lo que voy a necesitar es ir, pero si yo estoy tranquila, perfectamente puedo decirte, ok, nos vamos fuera, vamos a fumarnos un piti, no es la mejor de las ideas, pero hay muchas personas que lo utilizan como un mecanismo como de dispersión hacia ese foco, o vamos como a sentarnos al sol o lo que sea.
Entonces, ¿cuándo necesito corregular? Es la segunda parte de la conversación previa que hay que tener. La tercera es el cómo necesito corregular. Y es, entendiendo que podemos ser compatibles, hay diferentes formas de lidiar con qué es lo que nos hace sentirnos más seguros. Por ejemplo, si hay una persona que le hace sentir más seguro el contacto físico, no todo el contacto físico sirve de la misma forma. No es lo mismo dar un beso en la frente, que dar un abrazo, que dar un beso en la boca, que coger de la mano, que cualquiera de las causísticas. Entonces, ¿cómo necesito corregular? Es una conversación que tenemos previamente para decir, si estoy nervioso y ves que estoy empezando a ponerme el pelo debajo de la oreja, necesito que me cojas la mano y solo la mantengas, como no hagas nada más con ella. No necesito que la aprietes, no necesito que la muevas, no necesito nada más. Es como, ok, que hay un mecanismo de corregulación donde dos personas hacen pequeños inputs donde se balancean para que se eviten patrones que pongan incluso más nervioso. Se entiende como corregulación, cómo necesito regular, no todas las formas sirven. Y la segunda cosa de la corregulación son los espacios seguros. Y es, hay momentos donde lo que hay a nuestro alrededor en cuestión de nervios es lo que se llamaría como un trigger constante y necesitamos crear un espacio, incluso si es solo con la otra persona, donde nos sentimos seguros para mostrar vulnerabilidad, donde nos sentimos seguros para ser asertivos y pedir qué es lo que estamos necesitando. Esa construcción de espacios seguros se hace genuinamente con conversaciones dentro de la otra persona donde entendemos y respetamos qué es lo que está pasando, cómo está pasando y le damos un espacio y explícitamente podemos decir, oye, cuando te sientas nerviosa, que sepas que puedes acudir a mí. Oye, cuando te estés sintiendo así, que sepas que quiero escucharte, que sepas que estoy dispuesto a cogerte la mano, que sepas que estoy dispuesto a salir contigo a el solecito, que sepas que estoy dispuesto a lo que sea. Solamente esa apertura lo que suele hacer es dar a las personas que están sintiendo nervios la sensación de que hay un espacio seguro que si quieren utilizarlo, genuinamente pueden hacerlo. Aquí es la elección libre de esas propias personas de llevarlo a cabo o no. Generalmente, cuando estamos en una situación donde todo nos produce inseguridad y por eso nos sentimos nerviosos, sí tendemos a acogernos a esos pequeños patrones de seguridad que han sido establecidos previamente. Por lo tanto, es una forma bastante probable de que la otra persona acuda a ti si es que has comunicado efectivamente y la otra persona ha entendido genuinamente que puede recurrir al espacio que conformáis los dos como colectivo para lidiar con esa situación de nervios. Ese espacio seguro es lo que puede dar como una capsulita en la que todo lo alrededor está mal, pero entre vosotros estáis encontrando una forma de controlar esos nervios. Los nervios no desaparecen genuinamente, lo que siempre intentamos a la hora de lidiar con los nervios es tener mecanismos para que no escalen en el peor de los escenarios o regularlos para que en última instancia se mantengan lo más bajo posible, entendiendo que nunca va a ser un 0% en este tipo de situaciones, a lo mejor puede ser un 20% en la mayoría de los casos, ¿no? Así son como múltiples mecanismos de cómo lidiar con los nervios, tanto somos jurado como pues, personas de adjudicación o personas que estamos debatiendo. Lo siguiente es lidiar con la frustración, ¿no? La frustración es una reacción diferente porque es una respuesta a posteriori entre lo que yo quiero hacer, lo que puedo hacer y lo que en última instancia he hecho. ¿Cómo suele pasar? En tres causísticas bastante fuertes, como bloqueos en el prep time, choques con nuestra intervención, sea nuestro discurso, sea la deliberación, sea el feedback, y choques con cómo se está evaluando nuestra intervención. La frustración, al ser a posteriori, tiene cargas emocionales porque nuestro cerebro generalmente no solamente siente esa desconexión e intenta buscar formas de lidiar con ella, sino que también está constantemente mirando como en una retrospectiva el qué es lo que ha pasado, cómo está pasando, por qué está pasando, y muchas veces lo que tiene es un patrón que constantemente nos vuelve a una situación donde sentíamos un desequilibrio. Entonces, lidiar con la frustración en gran medida es romper ese bloqueo y que incluso si reconocemos la retrospectiva y lo que está pasando, el foco de nuestro cerebro no sea genuinamente el cómo ha pasado, cómo la he cagado, cómo la han cagado, cómo no estamos entendiendo nada, cómo sigo sin entender nada, y sea hacia futuro de cómo lidiamos con este desequilibrio. Vamos a las tres causísticas y a ver pequeñas herramientas que podéis utilizar tanto académicas como emocionales para intentar como tener mejores resultados, pero sobre todo que os sintáis mejor en la gestión de la competición. Mira, bloqueos en el prep time. Suelen pasar
porque hay un desequilibrio entre el conocimiento que yo poseo y el conocimiento que siento que necesito para armar el caso. Por ejemplo, aparece en la moción esta casa apoya el impuesto mínimo mundial y yo no tengo ni pajolera idea de qué es este impuesto mínimo mundial. La infoslide, no entiendo los conceptos de los que me están hablando, no entiendo lo que son los tipos impositivos, no entiendo lo que significa como compartir deudas, no entiendo qué es el sistema de fondos públicos, no entiendo muchísimas cosas. Cuando no entiendo, estoy muy frustrada porque lo que sé que tengo que hacer, que es apoyar o no apoyar el impuesto mínimo, y lo que ahora mismo tengo en términos de conocimiento, no machean. Entonces, sistemáticamente me fustigo porque no estoy llegando al conocimiento que reconozco que necesito. Es algo que pasa bastante, pero también pasa al contrario, y es todo lo que yo he estudiado, todo el conocimiento que estoy teniendo, me dice que estoy en el lado incorrecto de la historia. Suele pasar cuando tenemos posicionamientos muy claros por nuestro bagaje académico o por nuestro bagaje contextual con respecto a uno de los lados de la moción. Por ejemplo, yo estudio Bellas Artes. Cuando salen mociones de arte, algo que suele pasar mucho en mi cerebro y es el input inicial es todo está mal, esto no es así, no funciona, la moción no tiene sentido. Porque mi conocimiento, en lugar de entender el fondo que hay detrás de la moción, entiende las tecnicalidades por las cuales yo he aprendido durante muchísimos años cierto conocimiento y que hacen que haya una desconexión entre el conocimiento que yo poseo y lo que necesito para aplicar el conocimiento y que en la situación particular me permita pues, hacer un buen caso con respecto a la moción, incluso si no están utilizando los conceptos que a mí me han enseñado que son los más adecuados para describir X situación. ¿Cómo podemos lidiar con esta situación dentro de los prep times de un bloqueo? Académicamente es muy útil haber pensado previamente preguntas por las cuales desbloquear el contenido en sí de la moción, incluso si no nos sentimos cómodos con esto, ¿no? Es decir, ok, ¿qué es lo que no estamos entendiendo de la moción? Si lo que no estamos entendiendo de la moción son conceptos específicos, podemos recurrir a la infoslide, recurrir a adjudicación para que clarifiquen determinados conceptos, pero en última instancia tener interpretaciones razonables donde yo adapto lo que creo que es más probable que signifique ese concepto. Esto es utilizar un patrón lógico académico que ya estaba en nuestra cabeza y pasarlo para que tenga algo de sentido lo que puede ser el impuesto mínimo. Es como, ok, a lo mejor no tengo ni idea de cómo el impuesto mínimo funcionaría en como los detalles, pero creo que es razonable pensar una interpretación donde digo, la mayor parte de los países pueden tener un impuesto diferente, pero a lo mejor cuando las empresas o cuando generalmente las empresas van a alguno de esos países, en última instancia van a tener que pagar el mismo tipo impositivo, que puede ser 5, 10, 15%, me da igual. Lo que yo deduzco, incluso sin conocimiento, es, ok, al final el impuesto mínimo significa que van a tener que pagar sí o sí lo mismo, independientemente de donde estén, independientemente de múltiples causísticas que no sé abordar porque no tengo ese conocimiento. ¿Qué es lo que no entendemos de la moción como pregunta? Lo podemos desbloquear con patrones lógicos que nos hagan accesibles el conocimiento, volviendo a recurrir al infoslide y lo dicho, preguntando adjudicación generalmente. Lo que suele pasar, qué es lo que no entendemos de la moción en última instancia, es que lo simplificamos para que tenga sentido a nosotros y a partir de ahí construimos en casos. Esos casos tienen una fortaleza muy grande académicamente y es que suelen ser tremendamente intuitivos. Y la intuitividad particularmente cuando estamos en altas es algo que se valora como positivo porque hace que sea muy comprensible para una votante promedio informada entender de lo que estamos hablando, pero a la vez hace que sea fácil para nosotros o que encontremos un punto como de conexión entre lo que sabemos y lo que estamos intentando explicar, porque si no lo que yo intento explicar me falta mucho conocimiento para poder explicarlo bien y me frustro incluso más por no haber llegado a ese punto. Entonces, cuando no tenemos este conocimiento académicamente, el qué es lo que no entendemos de la moción nos ayuda a pasar por un proceso donde nos quitamos expectativas, nos quitamos cargas e incluso si no es nuestro debate más brillante, sacamos un caso que tiene sentido en la intuitividad y en la generalidad de, pues, como de las partes. La segunda cosa que puede pasar de herramientas académicas es la pregunta contraria y es
por qué no tiene sentido la emoción. Y esto suele pasar con el segundo caso que hemos hablado antes. Y yo tengo mucho conocimiento acerca de un tema en particular, porque lo he estudiado, porque me interesa, porque lo que sea, porque XD. ¿Cómo? ¿Qué es lo que no tiene sentido en el debate? Creo que hay varias herramientas académicas. Primera, volver a recurrir al manual. Si, por ejemplo, estamos teniendo un problema a la hora de entender qué es lo que implica que lamentemos una narrativa particular, ver en el manual, que eso es algo que sí lo tenemos descargado, como no es un acceso a Internet concreto, sí podemos hacer, y ver cuál es la carga de la prueba en términos de tenemos que imaginar un nuevo mundo con contrafáctico. Ah, vale, ¿qué es lo que puede implicar una narrativa? Como creo que las narrativas pueden ser razonablemente formas que la sociedad entiende determinados conceptos y se promulgan esas propias narrativas, se promulgan concepciones de cómo tienen que ser las relaciones, las personas, una virtud, lo que sea. Recurrimos, por ejemplo, a un foco de conocimiento aquí previo que ya teníamos para ayudarnos a entender algo que no tenía sentido para nosotros. Pero la segunda, y es que el qué no tiene sentido del debate o por qué no tiene sentido el debate es explícame desde el conocimiento específico que tienes dónde está el problema para que pongamos ese problema de foco dentro del caso y expliquemos en última instancia cómo podemos construir a partir de que existe una problemática para nosotros. No vamos a negar que genuinamente hay cosas que no tienen sentido para la moción, pero a lo mejor sí podemos llegar a entender que si el problema que estamos teniendo es que el debate nos plantea una falsa dicotomía, ¿o? Que nosotros entendemos que es una falsa dicotomía porque habla de mecanismos que son complementarios, pero no excluyentes, pero los pone como excluyentes, típica moción de asumiendo como excluyentes, podemos llegar a entender de lo que no tiene sentido para nosotros es la excluyencia. Ok, si no hubiera excluyencia, ¿cómo la complementariedad se da de forma aislada? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos que podríamos como desligar los unos de los otros, incluso si entendemos que muchas veces cohabitan? ¿Cómo es, por ejemplo, un mecanismo de voto representativo directo, complementario en la realidad con mecánicas indirectas acerca de incentivo de voto? Y cuando las contraponemos y las como extrapolamos como si fueran de forma pues, muy clara excluyentes, las lógicas internas que hay separadas las unas de las otras son las que nos sirven para formar un caso. Y es, he detectado el problema, he aislado las partes del problema y con ese aislamiento puedo conformar la postura que tenga, sea pues oposición, sea gobierno, sea lo que sea. Entonces, académicamente, el por qué no tiene sentido el debate es muy útil para entender el foco al que hay que dedicarle más tiempo en el prep time para destensionar. Si es un foco de exclusividad, un foco de exclusividad. Si es no tiene sentido el debate porque no funciona así y la InfoStyle genuinamente está poniendo información en la que el mundo no funciona así, es, ok, no lo tenemos que concebir como una moción en la que nos basamos puramente en la realidad, sino en una realidad construida a través de la InfoSlide. Detecto problema, académicamente escojo cómo resolverlo de forma bastante lógica en ese sentido. Como son dos desbloqueos que pueden ayudarnos a no frustrarnos con el no entiendo, con el entiendo demasiado dentro de una emoción. Emocionalmente, lo que tenemos que entender es que la exigencia que nos estamos poniendo, precisamente por conocimiento, por ausencia de conocimiento, suele ser muy alta cuando entramos en un patrón de no sé abordar la emoción, no sé abordar lo que me toca abordar de una forma efectiva. Bajarnos los estándares y decir, ok, en este debate no va a ser el discurso más brillante que voy a hacer en todo el torneo, pero está bien, no tengo por qué hacer discursos de 83 sistemáticamente, ¿eh? Con que consiga un buen posicionamiento me sirve. El mágico me sirve, lo que hace es desescalar la importancia de no entender y por tanto que esté ese desequilibrio particular con el peso que nos ponemos a nosotros mismos para intentar solucionarlo. Entonces, primer mecanismo emocional es no ser tan exigente con uno mismo y ser tan exigente con ese equipo, de que si hemos pasado literalmente 14 minutos de 15 en el prep intentando desentramar como el bloqueo que estaba pasando, tener un mínimo de caso está bien. Eso en el prep time, pero también es entender que incluso si yo entro a una sala con
poco o con nada, tengo herramientas para poder seguir haciendo un debate ok, porque el debate no es solo en absoluto, sino que es en comparativos. Por ejemplo, construcción de casos en espejo con respecto a la primera intervención de alta de oposición siendo alta de gobierno nosotros. Sabemos que la primera intervención va a ser un poco XD, pero la segunda intervención puede construir muy bien y responder muy bien al caso de alta de oposición o hacerlo comparativamente bastante decente. Si somos baja, lo mismo, evaluar el debate de altas y decir cómo podemos reinterpretarlo, incluso si en el prep time genuinamente hemos estado bloqueados. Estar bloqueado en el prep time no es el fin del mundo. Y ese es como el último de los mecanismos emocionales, y relativicemos los escenarios. Que no haya entendido en el prep time lo que estaba pasando, que no haya sabido construir tan bien como sé construir un caso en el prep time, no implica que hayas hecho una cagada espectacular por la que tengas que martirizarte de una forma sistemática y frustrarte constantemente. Creo que relativizar justamente que las personas no podemos estar en nuestro peak máximo de intervenciones, sea de feedbacks, en este caso es en las intervenciones de los discursos particulares, no podemos estarlo al 100%, porque como normalmente el 100% requiere una energía en el cual tengo un equilibrio emocional, un equilibrio académico, una constancia académica que generalmente no pasa, porque siempre hay cosas y externalidades que nos desequilibran en alguno de los puntos. Entonces, reconocerlo y relativizar como la cagada o la potencial cagada que estamos haciendo es un mecanismo emocional que nos da mucha tranquilidad, porque incluso si yo reconozco que hay un desequilibrio, es como, ok, no pasa nada, puedo pasar página, ya tengo otros momentos, como esto no es el fin del mundo, no me hace menos persona, no me hace menos válido, mi pareja de debate me va a seguir queriendo, si vamos a tener algún como choque podemos arreglarlo, pero si no podemos arreglarlo, debate no es el fin del mundo, como no estructura genuinamente nuestra felicidad, o tenemos que intentar que tener un mal debate, una mala intervención, no nos haga venirnos abajo en ese sentido. Lo que nos ayuda a relativizar escenarios es que el segundo punto de revalorizar habilidades y conocimientos sea mucho más efectivo. Y es como, fíjate que incluso sin haber entendido lo que estaba diciendo el impuesto mínimo, creo que lo que he dicho tenía sentido. Y es como, aquí hay una habilidad que yo he adquirido y aquí hay un progreso que he tenido, donde si en un momento previo me hubiera quedado 100% bloqueado, ahora he conseguido sacar algo. Los pequeños pasos de progreso, cuando los ponemos ahí en el foco, son un progreso a positivo mucho más fuerte para nuestro cerebro y decir, ok, el equilibrio o el desequilibrio que estaba encontrando antes, he encontrado un pequeño margen de equilibrio que puedo seguir explorando y que cada vez sea más grande, más grande, más grande y pueda lidiar mejor cada vez con la frustración. Entonces, estos mecanismos emocionales suelen suelen hacer que el cerebro perciba el desequilibrio, no tanto como una cagada, sino como una oportunidad de mejora sistemática. Entonces, ponerlos en esas mecánicas académicas y en esas mecánicas emocionales nos ayuda a que podamos genuinamente disfrutar un poco más del torneo, para que nuestro resultado, cuando sabemos que tenemos una oportunidad de lidiar con esa frustración, sea más claro y que ya no entremos tanto en lógicas donde nos culpabilicemos no solo por haberlo hecho mal, sino por estar frustrados por haberlo hecho mal y ahí escale como en última instancia el desequilibrio que estamos planteando. La tercera causística es lidiar, la segunda causística es lidiar con la frustración en cuanto a los choques de nuestra intervención. Y esto es lo que más suele pasar, es un desequilibrio entre lo que yo esperaba que saliera y lo que en última instancia salió, o lo que la gente esperaba que yo hiciera y lo que en última instancia yo hice. Aquí es muy sencillo y es, académicamente, ese desequilibrio tengo que reconocer cuál era el fondo del caso. Y es decir, el crédito que yo tengo, incluso si no he cumplido las expectativas que tienen otras personas de mí misma, representa un fondo que es más o menos válido o que es más o menos constructivo. El problema no son necesariamente las expectativas que yo me he puesto, sino que a lo mejor el fondo de lo que yo estaba teniendo no se encontraba en un lenguaje que yo entendiera para expresarlo bien o que no tenía en términos lógicos la mejor de las bases. Académicamente voy a reconocer que el fondo de mi intervención es lo que más necesito trabajar y no necesariamente como la expectativa que había de cómo yo tengo que hacer un pedazo de discurso o tengo que hacer un discurso cool para salvarnos o lo que las personas pensaban que yo iba a hacer dentro de mi discurso. Entonces, como, ok, el foco es lo importante académicamente porque es lo que me va a permitir crecer y es en lo que puedo dedicar más horas para, segunda parte, reconstruir la intervención. Las reconstrucciones de las intervenciones y de los casos son muy, 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 muy útiles. Y esto es como, ok,
sé que mi intervención no ha cumplido ciertas expectativas. Estoy frustrada porque sí quería que cumpliera ciertas expectativas. ¿Cómo hubiera sido en el caso de que las hubiera cumplido? Y es reconstruir en un papel con tu compañero mientras están deliberando, en un descanso, en una práctica a posteriori, cuál era la forma en que podrías haber estructurado la intervención, cambiado los conceptos, explicado los conceptos, hecho las refutaciones, lo que sea. Esa reconstrucción lo que hace es ponernos como un input esta es la mejora que puedo adquirir y que he adquirido, incluso si no es en esta temporalidad, y es la que puedo repetir porque ahora ya tengo un patrón en el que no empiezo desde cero cuando tenga que reconstruir, sino que ya he reconstruido antes y puedo acceder a parte de ese conocimiento cuando me siento otra vez así y aplicarlo para que cada vez los huecos y los desequilibrios entre las expectativas, sobre todo internas, sean más chiquititos. Académicamente, esas son dos cosas que podemos hacer. Emocionalmente, de nuevo, sobre todo, relativizar los grados de desequilibrio. Y es decir, ok, no es la mejor intervención, no es la peor intervención probablemente del mundo, no se acaba el mundo, no se acaba nuestra competición, sigo teniendo rondas o incluso si esta ha sido la ronda definitoria, esto no me define como equipo, pero tampoco me define en términos de lo que puedo llegar a ser. El no me define como equipo es el reconocimiento de que mi intervención sigue habiendo aportado al equipo y sigue habiendo interactuado positivamente para construir una imagen en colectivo. Mi pareja y yo, los dos hemos contribuido, incluso si no ha sido como el mejor de nuestros debates y no cumplir nuestras expectativas, hemos construido. La construcción y poner el foco en hostia, hemos construido desde cero, nos hemos adaptado desde cero, hemos hecho una intervención que cumplía un mínimo razonable, lo que nos ayuda es justamente a entender nuestra capacidad de mejora del mínimo razonable a mínimos más fuertes, a máximos más fuertes, que es lo que queremos entrar en nuestras expectativas, que es el tercer punto. Y es decir, ojo, que en esta situación lo haya hecho X no significa que sistemáticamente vaya a cometer los mismos errores. Significa que reconozco que puedo hacerlo mejor y que tengo tiempo normalmente para tener más desarrollo de herramientas académicas o herramientas emocionales para hacerlo mejor, investigar más para entender mejor los conceptos, hacer prácticas dentro de pues, como mis intervenciones para que se entiendan como más estructuradas, lo que sea. Ese tiempo es muy importante que nos reconozcamos que no tiene por qué ser de un debate a otro. Como este torneo es una pequeña pieza de un montón que van a haber dentro de nuestra como competencia académica y que no tiene el peso absoluto de nuestra existencia. Probablemente antes de ir a un CEMUDE hemos hecho algunos pequeños torneos, como mínimo hemos hecho entrenamientos, como mínimo hemos hecho algunas prácticas, por lo que los fallos más razonables de frustración se suelen dar en esa curva de aprendizaje cuando estamos en los medios y que tenemos tiempo y tenemos capacidad para lidiarlo, incluso si no es en el torneo particular. Perder un torneo, perder un debate, again, no significa que no seas buen debatiente, que no tengas una progresión razonable y que no puedas ser sustancialmente mejor a lo que has sido en un debate particular. Entonces, enfocarse en el grado de mejora, en entender, ok, mi problema que ha sido la estructura, mi problema que ha sido la abstracción, mi problema que ha sido la nomenclatura, mi problema que ha sido la falta de engagement, de involucramiento con otros equipos y darnos oportunidades de trabajar esas mismas cosas para que en un futuro, si queremos aplicarlas, tengamos una mayor certeza y una mayor seguridad de que podemos. Y por lo tanto, el desequilibrio se convierte en una oportunidad de equilibrar en un momento temporal o relativo o como nada más a posteriori o mucho más a posteriori, que puede ser a lo mejor 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, bueno, me da igual, un mes después, que sea cuando volvamos a tener nuestro próximo debate en esos términos. La última cosística de lidiar con la frustración son los choques de elaboración de nuestras intervenciones. El desequilibrio aquí está entre la percepción interna de nuestra intervención y como la percepción externa la ha evaluado. El clásico, ups, yo me veía primero y acabé siendo tercero. ¿Qué ha pasado aquí? No entiendo, ¿qué está pasando? Hay mucha frustración de no entiendo, hay un desequilibrio entre lo que yo pensaba que iba a pasar y lo que en última instancia ha pasado. ¿Cómo podemos lidiar con esto? Académicamente podemos utilizar criterios objetivos para entender el resultado que está pasando y es
Por ejemplo, en este de primero a tercero, escuchar el feedback suele ser bastante útil al respecto, pero también nosotros mismos utilizar cosas como el manual para ver cómo, mira, es que yo pensaba que mi idea era buenísima, lo que pasa es que tenía a lo mejor un agujero argumental en el que hacía que no fuera necesariamente probable lo que yo estaba diciendo. Incluso si mis impactos eran mágicos, maravillosos, no estaban tan bien probados como yo pensaba que estaban probados. Hay un criterio objetivo en la evaluación de mi discurso aquí que me hace entender como, incluso si yo pensaba en un principio mi impresión general era como lo he hecho espectacular, vamos a por el primero, no necesariamente es como se ha leído ese debate. Pero segundo, y es también, por ejemplo, aquí si estamos dando un feedback y como notamos que las personas no están entendiendo el resultado, como persona jueza también podemos evaluar como objetivamente, a lo mejor no estamos siendo claros en el orden que seguimos en nuestro feedback, no se entiende por qué primero queda por encima de segundo, porque a lo mejor estoy utilizando una estructura en la que valoro cronológicamente las comparativas cuando la manera más fácil de entenderla era por los choques de primero, segundo, segundo, tercero, o como sea. O viceversa, de, me estoy haciendo una pecho un lío, entonces como estoy volviendo sobre los mismos conceptos, objetivamente hay poca claridad dentro de mi intervención de feedback como para que los equipos entiendan qué es lo que está pasando. Allí hay una desconexión que también nos tiende a frustrar porque es como, no, si yo sé lo que tengo que hacer, que es dar un buen feedback, justificar los resultados, pero no está pasando. ¿Por qué no está pasando? Encontrar estos criterios objetivos para entender el resultado, sea como debatiente, sea por persona jueza, lo que hace es poner el foco no en mi persona, sino el contenido que transmitió mi persona. Entonces, ya no es que yo sea mala jueza, yo sea mala persona debatiente, sino que el contenido que estoy transmitiendo, que es algo externo a mí, de lo que me tengo que disociar, no ha cumplido en última instancia con las expectativas de lo que yo pensaba que iba a ser y cómo las personas lo han acabado recibiendo. Entonces es el contenido, lo que tengo que mejorar es el contenido donde hay que poner el foco y no mi valor como persona, mi existencia competitiva. Y en ese sentido, como pones, y es mucho más fácil lidiar con un actor que es externo en esos términos que con un actor interno del que no podemos despegarnos, porque yo soy quien soy, tengo la manera de hablar que tengo, la manera de estructurar. Entonces, trabajamos el contenido objetivo y en ese proceso de herramientas académicas nos despegamos del patrón de frustración por el cual ligamos el desequilibrio entre el yo y la transmisión de lo que hemos hecho. Entonces cortamos el link fundamental que hace que nuestro valor, nuestras expectativas sean tan importantes con lo que está pasado y en última instancia relativizamos a través de esos criterios objetivos la intervención particular y por qué el choque y el desequilibrio, de nuevo, es una oportunidad de reequilibrar en futuras ocasiones. La segunda herramienta académica es utilizar mecanismos académicos para expresar la disconformidad y es, si te han dado un mal feedback y tú estás enfadado porque te han dado un mal feedback, rellena feedback hacia adjudicación de por qué crees que ese feedback ha sido malo. Parece la cosa más sencilla del mundo, pero en nuestro cerebro, la frustración se acumula cuando muchas veces sentimos que no tenemos un outlet legítimo con el cual llevarla a cabo. Cuando nosotros nos frustramos y tenemos la sensación de quiero gritar, quiero llorar, pero no lo podemos hacer porque sentimos que el contexto no es seguro, porque sentimos que está feo, porque no nos permitimos a nosotras mismos eso, lo que nos está pasando es que hay un sentimiento muy fuerte y no tenemos una forma de lidiar con ello con el que sacarlo de dentro. Los elementos, los mecanismos académicos para expresar la disconformidad son súper directos para entender que nuestra frustración puede sacarse y por tanto podemos pasar página de forma efectiva porque ya no solo la hemos sufrido, la estamos sufriendo, sino que también hemos tomado acción para que a posteriori se refleje nuestra propia frustración. Hay algo muy humano en sentirnos reconocidos con cómo nos estamos sintiendo y que alguien lea que no estás de acuerdo con un feedback, que alguien lea que no estás de acuerdo con un resultado, que en este sentido como académicamente se exprese el desequilibrio a nosotros internamente, incluso si no lo leyera nadie en la realidad, solo el hecho de sentir que estamos siendo escuchados nos suele ser útil a que nuestra frustración no se acumule y que podamos como pasar página al respecto. Las herramientas emocionales aquí es justo esta tomar distancia física y emocional y relativizarle y decir, ahora mismo estoy muy frustrado porque genuinamente me cuesta mucho entender cómo quedé un primero, un segundo, generalmente terceros y cuartos, es lo que más frustra a las personas.
voy a tomar un poco de distancia y vamos a ver de aquí a 1 hora después del descanso de la comida cómo me estoy sintiendo, a ver si con un poco de calma consigo hacer. Porque la distancia emocional, cuando estamos en un estado de frustración, lo que nos ayuda justamente es a el sentimiento de frustración que estamos teniendo en el ahora no es lo más importante ni es el factor determinante para lidiar con el futuro más cercano. Tomar la distancia emocional, es decir, justamente la frustración, es algo que en su mayor peak es algo que estaba en el pasado. Solamente cuando lo he puesto en el pasado tengo una objetividad, una percepción de objetividad racional dentro de nuestra cabeza para lidiar con esa frustración, porque si no es como me siento mal, me frustro, me siento mal y entro en ciclos bastante feos emocionales entre las personas por los cuales nos cuesta mucho más transmitir efectivamente nuestra frustración sin culpabilizar, por ejemplo, sin estigmatizar a otras personas o sin hacernos daños a nosotros mismas y decir, güey, es que a lo mejor no entiendo yo nada de BP y es que me tengo que retirar. Y genuinamente en una tensión constante de las personas, incluso si no llegamos al punto de me retiro ni mucho menos, sí tendemos a fustigarnos y en la siguiente ronda seguimos pensando en lo que ha pasado en la anterior y seguimos frustrándonos por intentar haber hecho ese discurso, intentamos sobrecompensar muchas veces. Entonces, en esa sobrecompensación nos volvemos a poner más expectativas más grandes incluso y es más fácil que volvamos a recaer en un ámbito de frustración. Entonces, tomar distancia emocional lo que nos permite es justo de hacer que la desconexión se quede en una burbuja de pasado en la que podemos lidiar con ella más efectivamente, que es algo que sistemáticamente continúa pasando y nuestro cerebro está constantemente intentando procesar y reprocesar. Como tomar distancia emocional es no hablar del tema durante un poco, es ponerse a escuchar música, es ponerse a comer, es alimentar fisiológicamente al cuerpo para que tenga un futuro un poquito más alejado de esa frustración y puede lidiar un poco mejor con la frustración pasada, cómo es la mejor forma de llevarla a cabo, cómo reconozco mis fallos ahí, cómo reconozco las virtudes del feedback, cómo reconozco pues, lo que podría hacer mejor y pongo el foco de una forma más objetiva a, ok, esto pasó, pero esto no es yo, esto no es lo que está pasando y esto no tiene por qué volver a pasar y por lo tanto evitamos una escalabilidad de nuestra frustración. Lo último que vamos a lidiar académicamente es con el estrés, ¿no? Y el estrés es una respuesta emocional a la exposición continua de situaciones con una alta exigencia. Es una reacción previa y a posteriori. Es como, yo llego a un torneo y me estresa porque sé que voy a tener 4, 5 o de hecho 6 rondas generalmente donde sistemáticamente me voy a tener que poner a prueba a mí mismo, donde voy a tener que expresar conocimiento, poner ejemplos, poner como conocimiento específico y hacer un montón de cosas que generalmente no requieren como una tranquilidad, sino que normalmente hacen que nuestro cerebro esté sistemáticamente activo todo el rato. Entonces, la alta exigencia emocional, cuando se mantiene durante todo ese tiempo, es como, ay no, la que se llama viene encima. Y ya de previamente nos estresamos por el proceso y el esfuerzo por el que vamos a tener que pasar de forma sistemática. Pero a posteriori también es, todavía quedan X rondas, ya llevo 5 rondas, ya llevo no sé qué. El estrés es particularmente en términos de escalabilidad, lo que más suele afectar a la performance de las personas, porque es lo que encontramos constantemente recordatorios de ese sentimiento en el que hay mucha exigencia y nosotros sentimos que no baja el nivel. Las personas generalmente necesitamos que si hay un altibajo, también que hay un alto de exigencia, tengamos luego un momento de descanso. Por eso después de un torneo, todos estamos agotados y queremos pasar 7 días durmiendo, porque hemos estado sistemáticamente forzando nuestro cerebro como muy hardcore. Las exigencias emocionales, lo que podemos hacer para lidiar con ese estrés en términos de autorregulación es justo encontrar, si estamos en una alta exigencia, cuáles son los bajos de exigencia emocionales, es decir, focos particulares de relajación. Aquí, focos corporales. Los focos corporales son muy útiles porque el estrés se suele expresar sintomáticamente en cómo nuestro cuerpo se comporta, en cómo nuestro cuerpo se mueve y en cómo nuestra propia postura, nuestras como tics que podemos estar teniendo en ese sentido o genuinamente la rapidez con la que estamos hablando
es como una tel de, mira, esta persona está genuinamente estresada, como se suele ver, no es solo el tener ojeras o como que tengas canas, que se te caiga el pelo, cosas así, sino nuestro cuerpo en las situaciones donde está estresado no se suele comportar como se comportaría si está en un estado como relajado, de una forma muy intuitiva. Los focos corporales voy a reconocer que mi cuerpo está sintomatizando un sentimiento que a mí no me está causando particular bien y es esa exigencia emocional constante. Ok, ¿cómo puedo calmar mi cuerpo para que mi mente se calme? El proceso que hacemos aquí es, si consigo parar ciertos síntomas, incluso si no abordo de una forma completa el foco emocional que había detrás, estoy haciendo tricks a mi cabeza para que sienta que como mi cuerpo está más relajado, puede relajarse un poco más, porque mi cuerpo se convierte en el espacio de relajación al que recurrir cuando estábamos en una alta exigencia emocional. Por eso, en meditación muchas veces funciona, porque es tu cuerpo te obliga a poner en una posición relajada, recta, como miles de meditaciones hacen esto, el mindfulness, y a través de que tu cuerpo entre en respiraciones profundas, tu sistema límbico y tu sistema nervioso naturalmente se relaja. Son efectos y coordinaciones anatómicas que pasan si ponemos el foco en genuinamente qué pasa. ¿Cómo podemos hacer esto? Las dos más comunes son ejercicios de respiración y ejercicios de presión. Ejercicios de respiración son cuentas por las cuales las respiraciones que cuando estamos estresados suelen ser mucho más volátiles, porque un sentimiento bastante común es siento que me falta el aire, entonces constantemente voy haciendo eso, es regularlas, pausarlas y priorizar en lugar de que haya una cantidad muy alta de respiraciones, una calidad y profundidad de las mismas. Son conteos de mi respiración, cuando inhalo y cuando exhalo, tienen que tener el mismo número de segundos y literalmente hacer un conteo de 1, 2, 3, 4 y respiro y que se mantenga lo mismo. Como ejercicios de respiración es algo que podéis buscar en internet genuinamente, pero sobre todo si como tenéis la oportunidad de estar en terapia, como conocer a personas que están estudiando psicología y que tienen cierto conocimiento al respecto de esto, creo que lo más honesto que se puede hacer es que os pedirles referencias y bibliografías para que entendáis sistemas de respiración y cuáles os funcionan mejor a vosotros, porque no todos funcionan igual, como no hay un sistema único de las respiraciones, esto de 4 hacia arriba, 4 hacia abajo, ni muchísimo menos. Entonces, priorizar esas informaciones que os den con respecto a la respiración, pero también con respecto a la presión, que os puedan ayudar a vosotros. La respiración es la más sencilla y es como cierras los ojos y te enfocas en bajar las pulsaciones, bajar la respiración, ¿no? Como, cuidado, significa no que tengo que poner el foco en, uy, me estoy sintiendo muy nervioso, sino en justamente mi cuerpo puede relajarse y puede contraerse, porque a veces si nos enfocamos mucho en mi corazón está yendo muy rápido, eso nos provoca incluso más estrés. Entonces es, ok, el nerviosismo que estoy sintiendo lo voy a regular bajando el nivel que tiene mi cuerpo de exigencia y bajando cómo se está comportando en esas pulsaciones, incluso si no quiero atacar directamente las pulsaciones, la respiración de forma indirecta también hace que generalmente bajen, o como mínimo que nuestra sensación con respecto a las mismas y el foco que les ponemos al sentir la taquicardia ya sea mucho más bajo. La segunda cosa son ejercicios de presión. Los ejercicios de presión funcionan particularmente cuando existe una disociación por el estrés que estamos sintiendo. La disociación es lo que está pasando en mi cerebro, está overwhelmed y está que no sabe cómo lidiar con ello porque no reconoce que tenga herramientas o a veces genuinamente no las tiene para lidiar con toda la exigencia emocional que se viene encima. La disociación es como una quebradura de nuestra conciencia en la cual ahora no percibimos como generalmente real lo que está pasando, sea en diferentes grados, ¿no? El grado más fuerte de disociación es esto no es real, no estoy aquí, pero los grados más intermedios que suelen pasar con el estrés es, por ejemplo, tener una desconexión emocional con lo que estoy diciendo. Esto se ve en que
Las personas, cuando estamos disociadas, generalmente nos concentramos mucho menos, la percepción que tenemos del tiempo se distorsiona muchísimo y sobre todo nos cuesta como genuinamente conectar con lo que estamos diciendo. Los focos de presión lo que nos sirven son recordatorios físicos de que nuestro cuerpo está aquí, por lo tanto somos reales, por lo tanto podemos conectarnos con lo que está pasando. Por ejemplo, coger la mano y hacer puntos y patrones de presión sistemáticos es algo que muchas personas hacen inconscientemente para intentar como su cuerpo cogerlo, pero hay muchas otras personas que, por ejemplo, aprietan los puños. Con los focos y los ejercicios de presión, intentad que sean siempre regulados para no haceros daño. Como hay focos de presión, como la presión con la palma de las manos, que a muchas personas les funciona y que no te van a hacer como sangre, ni muchísimo menos, que es lo que intentamos tener evitar. La conciencia de que busquemos ejercicios de presión es lo que evita que, por ejemplo, nos clavemos las uñas y nos hagamos daño. Y es, voy a buscar cómo presionar mi cuerpo y hacer patrones, o hacer como el abrazo de la mariposa, súper mítico, o abrazarse debajo de las costillas, y que eso haga una conciencia de mi cuerpo que yo he escogido, que no es como un acto reflejo que está pasando en nuestro cerebro que no podemos controlar. Entonces, busquemos ejercicios de presión que nos funcionen a nosotros en caso de que estemos disociados. Los focos de conexión son otra forma de lidiar con la disociación y es grounding emocional, son a las conexiones personales o emocionales que estoy teniendo con un discurso particular, con una temática o con incluso generalmente suele ser con mi compañero de debate. Es como, ok, me importa mi pareja, me importa este debate, esto es real, vamos a intentar como lidiar con ello lo mejor que podamos. Y el grounding físico es con texturas o con objetos que nos recuerdan materialmente que hemos tomado elecciones por las cuales estamos en este punto. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen como bolsitas que pueden apretar o que pueden tocar cuando se sienten nerviosas y estresadas y que les recuerdan a un confort y les recuerdan una situación que es segura para ellos, como tener las típicos squishies suele ayudar bastante en cuando nos sentimos estresados, pero también a lo mejor tener un bolígrafo al que podemos como solo coger y que es nuestro bolígrafo igual que son nuestras libretas, son groundings físicos de materialmente cosas que nos recuerden que estamos aquí, que hemos escogido estar aquí en estas circunstancias. Entonces esto nos ayuda a que la disociación se convierta, si bien no desaparece, no tiene tanto poder porque tenemos focos de concentración en el cual hay espacios seguros de relajación con la que lidiar con esa exigencia emocional. Cuando hablamos de elementos de corregulación, esto es reconocer que está pasando en otras personas y no facilitar las herramientas, ¿no? La comunicación asertiva que pasábamos antes es particularmente importante porque el estrés lo único que hace es poner expectativas más altas acerca de cómo corregular esta situación particular. Entonces, haberlo hablado antes, el qué es lo que te estresa, cuándo necesito cómo corregularlo y cómo necesito corregularlo es fundamental para que como pues, dinámicas de mi pareja de debate, del resto de personas del equipo de adjudicación, de pues, una persona que estoy viendo en un social que no se encuentra bien y está muy estresada, como que podamos intentar ayudarles al respecto. Y segundo, y es espacios seguros, abandonar los espacios de trigger. Cuando estamos en un punto de un estrés máximo, hay momentos en que genuinamente sentimos que no podemos lidiar con nuestro cuerpo físico estando en un espacio particular, como es súper legítimo y creo que esto es muy importante, que gestionar la competición nunca tiene que ser poner el académico, como el equilibrio académico por encima de nuestra estabilidad emocional, como nunca. O sea, puede sonar muy mal, pero debate vale una porra y media si nos destroza emocionalmente. Como no merece la pena quedarse todas las intervenciones de un debate si hay una intervención que nos está recordando cosas y que estamos reaccionando mal al respecto. Irse de ese debate es algo perfectamente legítimo, es algo súper comprensible y es algo que en última instancia, como nunca lo diré suficiente, como hay que priorizar como individuos a que tengamos como un discurso brillante o que podamos hacer puntos de información después de nuestra intervención. Entonces, abandonar esos espacios de trigger cuando sentimos que nos superan de forma genuina, creo que es lo mejor que podemos hacer para corregularnos y que mi compañero entienda qué es lo que está pasando y entienda que me tenga que ir y sobre todo que no me culpabilice por esto, ¿no? Entender que hay situaciones particulares que nos pueden como poner estos triggers, que hay temáticas particulares, que hay desarrollos particulares, creo que es una conversación
conversación previa con tu pareja de debate o cuando estás juzgando con, pues, como el resto del panel, si ves que hay cierta confianza que puedes tener para que entiendan que si hay algún punto en que te disocias o que te tienes que ir genuinamente, es por tu bienestar emocional y no es como por narrativas sociales extrañas con respecto a la debilidad, sino que es súper legítimo que que reacciones de esa forma, ¿no? Estos son los 3 causísticas como más fuertes acerca de cómo gestionar la competición. Esta es la primera parte del taller y es donde quería dedicar como mucho más tiempo fundamentalmente por lo mucho que afectan a las personas cuando se encuentran en las competiciones. Como hay gente que deja de competir porque no puede lidiar con estas causísticas emocionales y es lo que en última instancia afecta, no solo que lo dejes, sino que cuando lo mires en retrospectiva pienses que no ha sido una experiencia que merece la pena. Y creo que las personas que estamos aquí o las personas que llevamos un tiempo en debate competitivo hemos pasado por altibajos emocionales, pero en última instancia como no queremos tener un mal sabor de boca al respecto, sino que queremos todo lo contrario, reconocer que ha sido un espacio que nos ha dado herramientas de desarrollo, herramientas académicas, como que nos ha hecho crecer socialmente como personas, que nos ha puesto como muchísima confianza a la hora de hablar en público, de lidiar con estas situaciones, pero que incluso si lo pasamos mal merece la pena. Como en última instancia, el objetivo último de debate para mí no es ganar CEMUDES, ni mucho menos, sino es mirarlo y reconocer que ha sido algo que nos ha aportado en nuestro crecimiento como persona. Por eso le he dedicado todo el tiempo posible al respecto a esta primera parte. La segunda parte va a ser como bastante más escueta en ese sentido y es el trabajo en equipo y es fundamentalmente herramientas aquí ya mucho más académicas de cómo podemos determinar una estrategia de trabajo y es lo primero es plantearnos objetivos. Como si no nos planteamos objetivos, no podemos hacer una estrategia, porque entonces pasará que hay una desconexión fantástica entre la estrategia que yo he escogido, los resultados que estoy teniendo y lo que me doy cuenta que eran los objetivos por los cuales yo en última instancia estaba haciendo esta estrategia. Entonces, vamos a entender los objetivos de acuerdo al corto y al medio y largo plazo. En el corto plazo, normalmente suelen ser causísticas donde como personas debatientes generalmente o bien no tenemos una permanencia asegurada porque nos estamos retirando dentro de pues, como un mes, 2 meses, entonces es un corto plazo muy sencillo, o bien tenemos parejas cambiantes con las que no podemos establecer objetivos a medio y a largo plazo. El desarrollo enfocado al corto plazo, entonces, es mucho más estratégico cuando si entendemos que nosotros somos el único elemento común en nuestro desarrollo y no podemos tener cierta certeza y crear dinámicas a medio o largo plazo para cumplir nuestros objetivos, lo que evaluamos son qué elementos, independientemente de nuestra pareja, nosotros queremos trabajar. ¿Cuál es mi punto de partida? ¿Qué son las temáticas que reconozco? ¿Cuáles son las que no reconozco? ¿Cuáles son los mecanismos que tengo que estar continuamente intentando aprender más? ¿Cuál es mi mayor fortaleza? ¿Cómo hago los segundos discursos, primeros discursos, lo que sea? Esas son como preguntas bastante estándar para entender los elementos que individualmente queremos trabajar y que en un corto plazo van a ser nuestra priorización particular a la hora de llevarlo a cabo. La estrategia aquí es construir un objetivo particular para cada torneo que se dé en este corto plazo, que esté enfocado a alguno de los puntos de resolución de mis objetivos. Por ejemplo, si yo me doy cuenta de que me quiero retirar como de aquí a un mes, y quiero hacer como 2 torneos más, pues porque me gusta, me lo paso bien, lo que sea, digo, vale, para mí es importante mi performance dentro de estos torneos académicamente y creo que hay una respuesta válida que es no, solo quiero pasármelo bien, como echarme unos jijis con las emociones y eso está bien, pero una gran parte de personas normalmente es como, sí, quiero hacer un buen trabajo, como quiero sentir que estoy mejorando, quiero sentir que hago mejores discursos, como ver los puntajes de orador, lo que sea. Mi objetivo particular puede estar enfocado justamente a, ok, si yo sé que antes tenía una media de, pongamos, 76, ahora voy a querer tener una media de 77. Mi objetivo en este torneo en particular no es necesariamente ganar, no es hacer un número de primeros, es particularmente cumplir una expectativa individual que mejore algo que ya tenía. O que si reconocemos que he perdido mucha práctica, sea como, pues mira, mi expectativa, mi objetivo particular, mi estrategia de trabajo va a ser hacer todo lo posible para no bajar de la media que ya tenía o para subirla X cosas. Otro objetivo muy claro es, quiero aprender a hacer segundos discursos. En este torneo, yo antes de retirarme quiero hacer un buen segundo discurso, porque no he hecho un buen discurso como en mucho tiempo, o porque me apetece, o porque genuinamente creo que es algo que estoy explorando y que me puede dar bien, lo que sea.
A corto plazo, mi objetivo en este torneo va a ser voy a hacer los mejores 10 segundos discursos que pueda. No necesariamente van a ser discursos de 80 y pico, no nos van a hacer ganar todos los como debates ni muchísimo menos, pero mi objetivo individual particular en este torneo es cumplir esto. Súper importante en el corto plazo porque lo que queremos hacer es que valoricemos que los objetivos particulares son legítimos a la hora de qué es lo que estoy perdiendo, como me enfoco en hacer buenos segundos discursos. Esto significa que a lo mejor en el prep time estoy cediendo parte del conocimiento que estoy teniendo a no hacer primeros discursos tan buenos. Ese es un coste que quiero, es un coste que no quiero. Evalúo si ese trabajo en equipo tiene que verse pues, como perjudicado, que generalmente lo que pues, más abogaríamos es porque no se fuera perjudicado de una forma significativa, y digo, lo que no estoy consiguiendo al 100% está bien. En un segundo discurso a lo mejor quiero aprender a ponderar y me enfoco en que mis discursos siempre tengan ponderaciones. Incluso si no hay refutaciones súper tochas, mi objetivo en ese torneo no era de hacer refutaciones súper tochas, sino particularmente de aprender a hacer ponderaciones. Esto nos ayuda emocionalmente a entender que tenemos una progresión independiente de los resultados cuando cumplimos nuestras propias expectativas o nos acercamos un poquito más para ellas. Construir un objetivo particular en cada torneo, en el corto plazo, es una estrategia bastante efectiva, sobre todo emocionalmente con cómo nos acabamos sintiendo. En el medio y largo plazo es diferente, porque lo que tengo es una construcción continua de objetivos a través de dos preguntas. ¿Cuál es mi objetivo final y cuál es el compromiso para llegar al mismo? Aquí lo importante es evaluar la compatibilidad que yo tengo con la persona con la que generalmente el trabajo en equipo lo voy a dar, en razón de si compartimos a lo mejor el mismo objetivo de querer ganar un CMUDE, querer pasar el break de CMUDE, querer pasar el break de personas juezas del torneo pues como X que esté pasando o tener una media de 8 como persona jueza, lo que sea. Si nuestros objetivos son compatibles, sabemos que a medio y largo plazo podemos hacer una estructura de equipo enfocada a la misma y una construcción continua de objetivos. Pero la segunda parte es que tenemos que tener el mismo compromiso, porque si yo quiero hacer algo, pero la otra persona no está dispuesta a dedicarle el tiempo, yo no estoy dispuesta a dedicarle el tiempo que requeriría un entrenamiento para pasar el break de CMUDE, por ejemplo, no es un desarrollo efectivo a medio y largo plazo mantenerme con ese trabajo en equipo que constantemente me va a generar frustraciones. Entonces, intentemos que con estas preguntas se cree una compatibilidad en la que escogemos de una forma consciente el camino y como la persona con la que razonablemente vamos a compartir este desarrollo a medio y largo plazo. ¿Cómo lo hacemos? Con una construcción continua de objetivos. La construcción continua de objetivos es un desarrollo de estrategia de trabajo donde se compaginan esos elementos individuales y esos elementos colectivos en razón de pequeñas metas, pequeños objetivos particulares y cómo estos van escalando hacia un objetivo primordial. En el primero de los casos, que era el corto plazo, nos daba igual a lo mejor como desaprender ciertas refutaciones porque lo que estábamos valorando son las ponderaciones. Aquí el equilibrio es no perder refutaciones o que si pierdo refutaciones en un torneo, en el siguiente encuentro una forma de incluir tanto refutaciones como ponderaciones en mis discursos. Lo que significa es que la estrategia es un continuo no lineal de subir, 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 subir hasta el objetivo que me he propuesto y que creo que es generalmente razonable. Esta construcción continua se hace como en estrategias de estudio y estrategias competitivas. Ambos son herramientas académicas que podéis aplicar cuando os planteáis, ok, ¿cómo voy a llegar a mi objetivo? ¿Cómo puedo, en última instancia, utilizar lo que sé, lo que tengo, mis recursos disponibles al respecto? Las estrategias de estudio son aquellas enfocadas a la obtención de conocimiento académico para crear casos generalmente más profundos y comparativos. Está bastante relacionado con la sensación que hablábamos antes de inseguridad, de incerteza en respecto a el conocimiento que poseemos y el conocimiento que necesitamos. Las estrategias de estudio yo las he dividido como en Matterfile y Casefile, pero que hay muchas personas que lo llaman todo igual, que es Casefile, aunque para mí como tienen matices distintivos. Hay un taller de Jorge Bullón sobre Casefile que aboga a ambas partes y que podéis mirar en más profundidad. El Matterfile como estrategia de estudio, lo que yo entiendo como Matterfile, son normalmente
casos y datos, evidencias de lo que está pasando en la realidad que están muy relacionadas con esta persona votante informada promedio, y es ese conocimiento más de cantidad que de profundidad y que reconoce muchas veces como tiene una habilidad de construcción y de reconocimiento de lógicas profundas si son explicadas, esas fantasías del manual. Lo que nos interesa como estrategia de estudio es reconocer que tenemos que llegar al mínimo de la persona votante informada promedio para ser competitivos dentro de debate, pero sobre todo que podemos hacer especializaciones en datos, en temáticas particulares por las cuales nuestro conocimiento en términos de Matterfile y de evidencias es particularmente alto. Esto lo que nos da es una sensación de seguridad para abordar con lo que sabemos lo que necesitamos saber. Por lo tanto, la desconexión muchas veces no sea tan fuerte en no sé cómo pillar esto, sino a través de lo que tengo, cómo puedo reformularlo de lo que no entiendo, cuál es el problema que veo, cómo lo veo y cómo interactuar con él. En el Matterfile yo os daría como una estructura en la que os plantearéis 4 cosas. Primero, ¿cuál es el índice de conocimiento que queréis llegar? No todas las personas ni todos los cerebros funcionan igual. Hay personas que funcionan horrible por temática, pero funcionan fantásticamente por países, por algún motivo, porque conciben la realidad como fundamentalmente algo geopolítico, entonces les ayuda mucho que la información esté organizada de esa forma. Preguntároslo como pareja, qué es lo que a ambos os puede situar de la mejor manera. Pero incluso si tenéis que tener case files individuales en los cuales cada uno procesa la información de manera diferente, creo que está bien. Lo único que tenéis que aseguraros entonces es que vuestros índices son constantemente chequeados para que no vayáis a los mismos temas y leáis exactamente los mismos artículos con exactamente los mismos resúmenes, sino que podáis complementaros en los temas y en los datos y evidencias que estáis adquiriendo de conocimiento, pero sobre todo para que os aseguréis que el conocimiento no se queda solo en vuestro case file, sino que tenéis puentes y solapamientos por los que en última instancia entre los dos como pareja hay un conocimiento que incluso si no es especializado de forma colectiva, podéis llegar a tener la persona votante informada de promedio de conocimiento. De forma individual podéis adquirir conocimiento específico ahí. Lo que estamos abogando es que de forma colectiva siempre cumpláis la persona votante informada promedio, y si hay como cuanto más tiempo le dediquéis al Matterfile, más probable es que tengáis una profundidad de conocimiento para especializaros en múltiples temas. La segunda cosa es que tengáis fuentes de referencia, y es como que en el Matterfile no solo es importante como entender lo que está pasando en el mundo, los datos, sino como estos a lo mejor interactúan con fuentes como las que están en el manual de CEMUDE. En el manual de CEMUDE hay una partecita dentro de la persona votante informada promedio donde se habla de Al Jazeera, de The New York Times, de un montón de fuentes de información que son legítimas o que mejor dicho son bastante objetivas a la hora de entender la realidad o que se consideran como una fuente de autoridad porque llevan unos procesos de investigación que son muy exhaustivos, porque la información se plantea de una manera muy clara, porque por lo que sea, por los motivos que sea. Generalmente hay un rigor periodístico en las fuentes de referencia que pone el manual de CEMUDE como referencias para que podáis adquirirlo, y es importante que las tengáis en cuenta porque dependiendo de dónde extraigamos la fuente, el conocimiento va a ser mejor o peor. Si lo extraemos de un periódico que no tiene ese cierto rigor y que solo pues, hemos accedido al casi por pura potra, no necesariamente estamos extrayendo como la visión más completa y la que más nos puede ayudar para construir nuestro Matterfile. Entonces, tener las fuentes de referencia es muy útil y como utilizar las que hay en el manual de CEMUDE es una recomendación que creo que puede ayudar a las personas de una forma significativa. La tercera es la síntesis del contenido, como el artículo en sí, a veces son 3 páginas de las cuales tú extraes a lo mejor 3 párrafos, porque hay datos, hay comillas, hay partes de la entrevista, hay citaciones particulares que no os interesan muchas veces o que vuestro cerebro genuinamente no les es útil para procesarlo en un debate. Muchas veces la síntesis de contenido es, ok, de todo esto que me están contando en última instancia, que es lo que sí o sí tengo que saber. Esa síntesis, como creo que es bastante fácil que copiéis y peguéis el artículo en un documento en el que estéis haciendo el case file y conforme lo releáis dentro del doc vayáis quitando cosas y vayáis dejando como las partes fundamentales para que solo podáis acceder a ellas, y si tenéis que entrar al Matterfile como una cajita para foco de conocimiento, o sea, como, sí, esto era lo importante y no tengo que volver a leer un artículo de 3 páginas al respecto, que pues muchas veces es una pérdida de tiempo en ese sentido.
Y la cuarta cosa es el chequeo, que es lo que hablábamos un poco antes, de constantemente, si hacéis un case file común, tenéis que tener un sistema por el que señaláis que la otra persona ha leído o no ha leído. Puede ser algo tan sencillo como subrayar el título, que cuando la otra persona lo haya leído, quite subrayado. Pero también puede ser chequeos por WhatsApp, por como múltiples medios de comunicación, por los cuales hacéis como, ok, ¿lo has leído? ¿No lo has leído? ¿Qué te ha parecido? ¿No te ha parecido? Vamos a comentarlo. Ese chequeo es importante, porque el producto de un Matterfile no es tener una enciclopedia grande de cosas que solo están pasando, sino que procesemos la información de lo que están pasando y tengamos importancia con respecto a la misma. Entonces, la estrategia fundamental como que enfoca el estudio del Matterfile es el procesamiento indirecto de datos, de evidencias y de certezas empíricas que podemos utilizar en debates sin necesidad de recurrir de una forma significativa a leernos el textito de la enciclopedia o a leernos como la noticia en particular. Nos da un contexto y nos da una habilidad, incluso si es como receptiva, para abordar normalmente el conocimiento que requieren algunas nociones o que podemos utilizar para hacer casos más comparativos, más verosímiles, cuando entendemos como este votante, esta persona votante informada promedio. La segunda estrategia de estudio es el case file y es como debatiente competitivo y es el mágico, vengo aquí a robar mecanismos, vengo aquí a robar lógicas, vengo aquí a robar estrategias de debate. Como, pues como dos herramientas académicas bastante chiles son el análisis de casos y el análisis de circuitos. El análisis de casos es el más común y es literalmente ver debates y ver cuáles son las lógicas internas que en debates competitivos se han aplicado y cómo podemos reconocer hay mecanismos, impactos, valoraciones, ponderaciones, refutaciones y como estas son muy persuasivas, poco persuasivas y llegaban a un posicionamiento. Creo que es muy bueno que tengamos un case file en ese sentido como un documento donde nosotros extraemos de los debates que hemos visto, que hemos vivido, por ejemplo, mecanismos para demostrar X cosas, mecanismos para demostrar interés geopolítico, mecanismos para demostrar como unos sentimientos, mecanismos para demostrar compatibilidad en términos relacionales, mecanismos, lo que sea. Impactos de dónde nos lleva una cierta legitimidad, de dónde nos lleva una construcción como estructural de, pues, por ejemplo, lógicas feministas, de donde nos llevan muchas cosas. Entonces, que lo tengamos en un mismo case file, creo que responde muy bien a que se queden justamente mecanismos y forma de analizar las cosas, para que cuando llegáis en un prep time, tengáis de forma indirecta el, ok, esto ya sé cómo probarlo, y no perdáis necesariamente el tiempo en reexplicar un mecanismo o reexplicar el impacto específico al que llegáis, si compartís justamente haber leído y haber analizado esos casos. Por eso los chequeos son tan importantes en ambos estudios, para reconocer no solamente lo que yo proceso, sino cómo la otra persona reconoce ese procesamiento y por tanto ahorrarme tiempo en esos 15 minutos. La segunda cosa dentro del análisis de los casos es el posicionamiento en el debate. Como ya avanzadamente, competitivamente, no solo buscas como mecanismos, porque eso es algo que ya sueles tener o bien interiorizado o bien explícito en un case file, sino también las estrategias por las cuales puedes ganar con esos mecanismos, que son cómo se hacen ponderaciones, cómo se gana, por ejemplo, el mítico taller de ganar solamente con encuadres que están en el circuito anglo, o múltiples talleres de, por ejemplo, Mati Vergara de látigos estratégicos, como ese tipo de cosas, el metadebate de Tipis, que también está de común, que lo que son posicionamientos de como un contenido que está, desarrollado, contenidos que pueden estar bien desarrollados en la generalidad, en debates competitivos se acaban decantándose por el posicionamiento de ese contenido y no por la construcción en sí del mismo, como tener un case file donde decimos, por ejemplo, aquí puede haber un criterio de importancia con respecto a precedencia lógica, que uno te lleva al otro. Aquí puede haber un criterio de importancia de vulnerabilidad, que es como este colectivo es el que tenemos que proteger particularmente más, porque lo que sea. Y empieza a desarrollar criterios porque puedes posicionar de una forma efectiva tu caso sin necesidad de inventártelos en el momento, en el debate, que sea como, no, espérate, que ahora tengo que ver esto cómo cuadra. Entonces, tener ya ese case file puesto de si tengo este tipo de casos, puedo intentar posicionarlos de esta forma, creo que es muy efectivo. El segundo es análisis de circuitos y es entender a qué responden. El circuito anglo no es igual que el circuito en hispanohablante, como tienen desarrollos muy diferentes, sobre todo por el acceso a la información y por la construcción como de conocimiento con respecto al British Parliament, que viene fundamentalmente por el circuito anglo, por Wood, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ver, por ejemplo, debates anglo, reconocer cuáles son los criterios que se están valorando en términos de, por ejemplo,
cómo interactúan las definiciones o cómo interactúan las refutaciones más blandas y más duras en la persuasividad que tienen los equipos versus cómo pasa esto en el circuito hispanohablante. Lo que está pasando ahora mucho en el circuito es que hay equipos que son altamente competitivos y que están empezando a meterse en el circuito anglo para luego de ahí extraer criterios, extraer otras perspectivas por las que poder de nuevo posicionar sus casos en debate de forma más efectiva. Entonces, análisis de los circuitos es ver no solamente CMUDE, sino también ver UDC, también ver Woods, el Open de pues, como Australia, ver también Oxford, si es que podéis, si es que tenéis acceso y no hay una barrera de lenguaje significativa, pues como tenerlo en cuenta, os puede ayudar mucho a desarrollar nuevos criterios en términos de estrategias de estudio. La segunda son estrategias de competición y es fundamentalmente tener práctica y aplicación del conocimiento que hemos adquirido, porque si solo lo tenemos pero no lo usamos, pues es como está ahí cogiendo polvo, muchas veces como la RAE en mi casa y no hacemos nada con ello, solamente existe. Entonces, enfocarse a la práctica en competición, como hay dos formas bastante chile. He puesto primero el plan de entrenamiento, por es el que no requiere una cantidad de recursos significativo al respecto. Como muchas veces sé que es difícil sentir que podemos construirnos competitivamente de una forma continua cuando a lo mejor no tenemos recursos para pagar un coach, no tenemos como una accesibilidad al conocimiento de forma súper grande porque no sabemos inglés, por ejemplo, o no tenemos una capacidad de destinar todo el tiempo que querríamos a estudiar y a aprender a debatir. Es un privilegio tener la capacidad para permitirse ser lo más estratégico competitivamente posible y es un privilegio el priorizar en última instancia como esas partes en nuestras como dificultades que podemos tener al día a día. He puesto primero el plan de entrenamiento porque sobre todo puede ser consistente y coherente con vuestras posibilidades sin necesidad de recurrir a recursos económicos de una forma muy clara. Como el coaching sí suele tener como un privilegio de que a lo mejor estás en una sociedad que está formada y que tiene coaches que os están enseñando a cómo lidiar con cosas competitivas, pero también podéis contratar a coaches en el circuito que como ofrecen talleres y ofrecen coaching personalizado. Entonces, el plan de entrenamiento es independientemente de esos recursos económicos, incluso reconociendo que también exige unos recursos de tiempo que no tenéis por qué tener. Pero si tenéis un mínimo al respecto, lo que podéis hacer es adaptar ese plan de entrenamiento a esas posibilidades. Aquí creo que hay dos opciones bastante ok, que son entrenamientos regulares y entrenamientos específicos. Los entrenamientos regulares es cuando tenemos una mayor libertad y flexibilidad del tiempo de cómo lo utilizamos y podemos tener prácticas individuales y grupos de prácticas. Las prácticas individuales nos sirven sobre todo para que los objetivos continuos que hemos visto previamente de conocimiento, de hacer mejores discursos, mejores refutaciones, mejores formulaciones, lo que sea, los podamos aplicar sistemáticamente con nuestra pareja para que se nos queden inputs indirectos donde ya esto ya está hecho, como esto no es algo que tenga que refrescar de forma sistemática, esto es algo que ya tenemos como muy palpado. Los grupos de prácticas, esto es algo que creo que es importante reconocer y es que con quién practicamos, nosotros tenemos una ventaja estratégica para entender sus debilidades, entender cuáles son sus oportunidades de mejora y extender sus estrategias, pero los otros equipos tienen exactamente lo mismo con nosotros. Entonces, cuando escogemos los grupos de práctica, la consciencia del coste que estamos nosotros perdiendo en ese sentido es muy fuerte, o creo que es algo que merece la pena, sobre todo cuando son debates competitivos, que evaluemos y evaluemos que si voy a estar sistemáticamente pegándome con dos equipos de España, como puede ser como uno de CM y uno de UFV, esos equipos probablemente conozcan la manera en que tengo que hacer los casos, puedan preverlos mejor cuando están las competiciones, de la misma forma que yo puedo hacer exactamente lo mismo con ellos. Entonces, reconocer los grupos de práctica, no solamente como algo con lo que yo pueda adquirir información y adquirir conocimiento, pero que eso también como goes both ways, hay una reciprocidad del mismo, es un criterio que, como desde mi perspectiva, en un plan de entrenamiento tenéis que tener en cuenta, porque no siempre os interesa practicar con las mismas personas, no siempre os interesa como que reconozcan vuestras debilidades los equipos con los que más competición vais a llegar a tener, entonces diversificar esos grupos de práctica o si ese es el caso, como reconocer que es algo que probablemente vaya a pasar, es una valoración como súper buena que seáis conscientes en vuestras estrategias de competición.
La segunda es entrenamientos específicos. Aquí normalmente si son intensivos un torneo, porque a lo mejor llevas mucho tiempo sin debatir con tu pareja o quieres un torneo en particular que sabes que va a ser particularmente competitivo, hacerlo bien, necesitas un poco más de entrenamiento. Es genuinamente plantearse justamente como tener una constancia más fuerte hacia la cantidad de debates que hacemos, que practicamos, los discursos que estamos haciendo, la exigencia de conocimiento que estamos adquiriendo. Si antes a lo mejor el Casefile lo rellenaba una vez por semana, ahora a lo mejor tengo que rellenarlo una vez al día de una forma pues, sistemática, incluso si son 10-15 minutos de mi día. Entonces, en los intensivos un torneo suele implicar un trabajo previo un poco más fuerte, pero también que recientemente o como previo al torneo tengáis un input en el cual tengáis que esforzaros un poquito más al respecto. Y los intensivos, un objetivo particular, son los míticos talleres temáticos. Es como hay entrenamientos específicos para hacer buenos encuadres, hay entrenamientos específicos y talleres específicos de importancia, hay talleres específicos sobre cómo hablar de emociones de género, hay talleres específicos sobre cómo hacer látigos brillantes, hay talleres específicos sobre múltiples cosas. Entonces, estos intensivos son un objetivo particular, creo que normalmente tienen que responder a que el objetivo de construcción continua que estáis teniendo sea un punto de desbloqueo, ¿no? Si ahora os estáis dando cuenta que llegáis a salas medias y hacéis primeros, pero en salas altas de repente os coméis terceros y cuartos porque el resto de equipos, por ejemplo, siempre juegan en vuestra mejor versión de los casos y luego lo que hacen es ponderarlos, necesito aprender particularmente ponderaciones o posicionamiento estratégico para que pueda interactuar con estas salas más altas, porque si no siempre me va a pasar lo mismo, no voy a reconocer los beneficios de otros equipos y otros equipos que sí juegan en mejor escenario y que en última instancia valoran y son estratégicos al respecto, en la generalidad suelen quedar por encima de los mismos. Entonces, es intensivo al objetivo particular, que sea el desbloqueo para que accedáis al nivel competitivo, al siguiente nivel competitivo al que queréis estar accediendo y que en última instancia tenga como referente con vuestro objetivo. La segunda estrategia de competición, y es lo último de este taller, es el coaching. Es como el coaching tiene que estar adaptado a los objetivos particulares, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiero aprender y qué es lo que estoy haciendo cuando escojo? Similar a las prácticas, cuando yo escojo a alguien de coaching, tengo que reconocer que si el coaching es más o menos constante, probablemente esa persona no me vaya a poder juzgar. Como si yo contrato a Tito Ortiz, si contrato a Rubén Sánchez, si contrato a Marcela Gómez, si contrato a un montón de gente, como con respecto para que me entrenen a mí, sé que cuando llegue CEMUDE o sé que cuando llegue torneos particulares probablemente no me puedan juzgar porque me están enseñando su visión del debate y cómo mejorarla de acuerdo a eso. Entonces, valorar también qué es lo que estoy cediendo cuando escojo, cuándo es rentable es la pérdida de esa persona jueza y si es rentable, enfocad siempre a qué es lo que más quiero aprender. Por ejemplo, si a mí lo que me interesa aprender normalmente son como cómo construir en términos de me falta conocimiento, quiero adquirir conocimiento, voy a ir a personas debatientes que sepa que tienen mucha construcción de conocimiento interiorizado, sea por los case files, sea por los matter files, o sea por su background particular. Si lo que yo quiero es aprender particularmente a hacer como refutaciones, voy a ir a personas que se hayan especializado en cómo posicionar contenido refutativo en debates competitivos de la mejor forma. Entonces, mi coaching que vaya siempre adaptado a los objetivos particulares. Como esta es una herramienta competitiva que sobre todo ahora, como con la facilidad que hay con Internet, se está poniendo bastante más de moda y que creo que podéis acceder a ella. Generalmente suele requerir tener un poco más de recursos económicos o de infraestructura al respecto, pero en última instancia siempre hay personas a las que podéis intentar hablar para ver si hay pequeños coaching particulares que puedan hacer esos pequeños talleres y que puedan ayudaros en qué es lo que quiero aprender de forma específica. Este es todo el taller, ha durado mucho más de lo que pensaba, pero bueno, no pasa nada, como la existencia a veces pasa. Y esto es como espacio para dudas, no sé si hay alguna, si no... Va, súper. Pues si no hay ninguna duda, esto es todo por mi parte y espero que os haya ido útiles y podéis escribirme. Mi teléfono creo que lo tiene el aula de debate, pero si no mi correo lo puedo poner por el chat, cualquier cosa me escribís. Y nada, pues que os sea útil y que tengáis un buen espacio competitivo. Ya está. Adiós. Muchísimas gracias, Amparo. Qué maravilla, qué barbaridad. Muchas gracias, de Gracias por verdad. tu tiempo. La verdad es que muy bien explicado todo. Dios, ya dejé de compartir, pero la grabación... Espera. Bueno, eso es, podemos pararla. A ver, voy a